Tras la conquista de toda esta región y la expulsión de su población musulmana el 3 de octubre de 1267, los continuos intentos de nazaríes y meriníes por hacerse de nuevo con el control de la misma hacían de Jerez un enclave hostil y por ello difícil de repoblar. Lo más urgente en un principio era garantizar la seguridad de la zona y la de sus primeros pobladores, lo que explica la llegada, a partir de noviembre de 1267, de 40 hijosdalgos destinados a reforzar las defensas de la ciudad. La necesidad de consolidar estos efectivos y de atraer a nuevos habitantes provocó que el monarca les concediera beneficios suculentos. Fueron por tanto una repoblación y un reparto de casas y heredades difíciles que se prolongaron unos 4 años, entre 1267 y 1271, debido sobre todo, y como venimos diciendo, al peligro que entrañaba instalarse en una ciudad de frontera continuamente acechada por el cercano enemigo musulmán. Jerez comienza a ser una población plenamente cristiana en 1268, cuando el 22 de marzo Alfonso X le concedió los mismos fueros y franquezas de la ciudad de Sevilla. El documento es la auténtica Carta Puebla o acta fundacional de la Jerez castellana y es el privilegio más antiguo de los conservados en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Fue emitido probablemente durante la celebración de las Cortes de Jerez en la primavera de 1268. El repartimiento urbano ya se habría iniciado por entonces con la llegada de los primeros repobladores, escogidos entre las tropas que acompañaron al monarca y los miembros de su familia y la propia corte. Los repartos solían realizarse de un modo similar según evidencia la documentación existente. Así, tras hacerse efectivas las particiones de cada beneficiario, se iban anotando el nombre de este y el lugar y linderos de la casa, donadillo o heredamiento recibido, en diferentes cuadernos para finalmente expedirse los documentos acreditativos entre cartas y privilegios de estas donaciones, en caso de que fueran necesarios o porque los propietarios los solicitaran. Los repartimientos eran procesos largos y se iban elaborando gradualmente, no solo por las circunstancias particulares de cada localidad, inmersa en un momento conflictivo como fue el caso de Jerez con la cercana frontera musulmana, sino también por cambios en los beneficiarios que fallecían, abandonaban sus propiedades o las legaban a algún familiar, entre otros ejemplos. Los cuadernos jerezanos, ordenados por collaciones, con sus anotaciones y correcciones o ampliaciones originales, se trasladaron a un volumen definitivo en 1338. Ejemplar que afortunadamente ha llegado hasta nosotros en un buen estado de conservación. Los textos en los que se basó se han perdido o tal vez fueron destruidos cuando se terminaron de transcribir en el libro definitivo. En su encabezamiento leemos que es el libro de la partición que fue fecha de las casas de la villa de Jerez de la Frontera al tiempo que el muy noble rey don Alfonso ganó a la dicha Jerez, que fue 4 días del mes de octubre de la era de 1304 años, 1266. Afirmación que ha llevado a diversos autores a creer que esa fecha es el día de su conclusión y redacción definitiva. Sin embargo, al establecer el 3 de octubre de 1267 como el de la conquista de Jerez por Castilla, no podemos aceptar esa aseveración, pues el reparto urbano de Jerez debió de iniciarse poco después de esa ocupación y prolongarse al menos hasta 1271. Las repoblaciones de las ciudades conquistadas a los musulmanes no fueron un fenómeno puntual que se realizara en un corto espacio de tiempo. En efecto, durante los años que se prolongó el reparto de casas y solares de Jerez, se produjeron modificaciones en su poblamiento, bien por la muerte o venta de las casas de algún beneficiario, bien por abandono de los pobladores. En el libro de repartimiento se recogen 23 casos de defunciones de pobladores, 22 ventas de heredamientos, 10 de moros, como consta en el libro, y 12 de cristianos, y 13 deserciones. Todos estos movimientos y fluctuaciones en la llegada o salida de habitantes de Jerez evidencian la mencionada dificultad de su repoblación, pues como ya sabemos, el enemigo musulmán seguía hostigando sus valiosos entornos y emplazamientos con el objetivo de recuperarlos de nuevo para el Islam. A partir del contenido del libro del repartimiento urbano conservado, se evidencia no solo la importancia estratégica que la ciudad llegó a alcanzar entre mediados del siglo XII y las primeras décadas del XIII, también su relevancia comercial y económica. Esta evidencia corrobora lo dicho por las fuentes árabes sobre la riqueza de Jerez y su amplia comarca durante la época andalusí.
El reparto entre los cristianos del amplio y rico espacio rural jerezano se inició el miércoles 10 de julio de 1269, según el historiador local del siglo XVIII Mesa Ginete, una vez alejado el enemigo musulmán, especialmente el meriní, concentrado en la zona del estrecho tras su expulsión del valle del Guadalete. El libro del repartimiento rústico jerezano debió de estar en poder del concejo jerezano al menos hasta el año 1788, pues consta en un abecedario de los papeles del archivo de Jerez de ese año que copia unas actas de 1588 donde se habla de la entrega al juez de baldíos Diego de Vega de varios papeles, entre otros cuaderno del libro de la aldea del Portal, cuaderno del libro de las suertes, que son 12, repartir la tierra, y otro cuaderno escrito en pergamino titulado Repartimiento de las heredades. Fray Juan de Espínola leyó y manejó un siglo antes este libro del repartimiento rústico, pues él mismo lo menciona en varios pasajes de su obra, aunque desgraciadamente no transcriba ninguna de sus partes. El hecho de que este texto no haya llegado hasta nosotros impide conocer exactamente quiénes fueron los beneficiarios de ese reparto rural, qué tierras recibieron o dónde se ubicaban las aldeas de Jerez. Con todo, es posible reconstruir parte de esas particiones gracias a la información fragmentada de algunos documentos relacionados con ellas. Uno de ellos lo halló el profesor Emilio Martín en un capítulo de unas actas capitulares del año 1505, custodiadas en el Archivo Municipal de Jerez, donde aparece la partida correspondiente a la aldea de Grañina, situada al norte de Jerez, junto a la sierra de Gibalbín, en la que se menciona tanto su extensión como sus propietarios. Por otra parte, la Biblioteca Capitular Colombina de Sevilla conserva un manuscrito anónimo del siglo XVII titulado Genealogía de los primeros moradores de Jerez de la Frontera, anónimo pero cuyo autor es fácilmente identificable con el fraile jerónimo e historiador jerezano Fray Esteban Rayón. El documento, que es el aún inédito nobiliario que el propio Rayón menciona en el Tratado Octavo, capítulo 6 de su Historia de la ciudad de Jerez de la Frontera, consiste en una larga nómina de los apellidos de las familias que habitaron Jerez desde su conquista por Alfonso X en 1267. Lo interesante de este texto son la veintena de topónimos que se mencionan del reparto rústico jerezano y además los personajes que los heredaron, muchos de los cuales aparecen en el libro del repartimiento urbano, recibiendo distintas propiedades. Entre estos topónimos cabe destacar los de Aljosén, Balbaina, Burujena, Crespellina, Ducha, Gibalbín, Jarana, Plata, Vicos o Villamarta.